Buenos días a todos, mi nombre es Juliana Ortiz Ospina, soy residente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia y para esta mañana revisé el tema de ondas F. Entonces la charla está distribuida de esta manera, voy a hablarles del concepto, la fisiopatología de esa respuesta, cuáles son los factores técnicos más importantes que deben tener en cuenta a la hora de realizarla, cuáles son los valores de referencia que se encuentran en la literatura. Les vamos a dar un caso clínico de un tipo de ondas F que se encuentran en ciertas patologías y finalmente voy a hablarles pues como de la utilidad clínica de esta prueba. Entonces la onda F es una respuesta motora que se produce después de un potencial de acción muscular compuesto y va a representar más o menos del 1 al 5% de las fibras musculares. Va a ser un circuito motor puro donde no vamos a encontrar sinapsis y por lo tanto cuando estamos ante una alteración o una lesión sensitiva, la respuesta F va a ser completamente normal. Entonces vamos a suponer que vamos a estimular un nervio mixto, un nervio motor, y ese potencial de acción va a tener pues tanto una propagación antidrómica como ortodrómica, ¿cierto? Entonces la respuesta ortodrómica es lo que nos va a generar la onda M o el potencial de acción muscular compuesto, y la respuesta antidrómica es la que va al asta anterior de la médula, ahí se va a encontrar con las neuronas motoras y luego va a generar una respuesta ortodrómica. El mecanismo neurofisiopatológico de esta respuesta, entonces vemos que cuando hay un ascenso a la médula o como una conducción centrípeta, o sea, pues como hacia el centro, se van a activar una población de neuronas motoras y ya luego ese impulso ortodrómico va a activar las fibras musculares. Pero para entender mejor este concepto, entonces vamos a mirar cómo es la anatomía del asta anterior. Entonces se compone del axón, el soma, y hay una parte muy importante que es como la unión entre la última porción mielinizada del axón y el soma. Esa porción se va a llamar el cono axonal y vamos a tener en cuenta que tiene un umbral de despolarización que va a ser la mitad de las dendritas. Entonces esas dendritas, como vemos en esta imagen, van a tener muchas conexiones, más o menos 6.000, 7.000, y van a recibir impulsos tanto inhibidores como excitadores que la suma de todos esos potenciales me van a definir si hay un potencial de propagación o si no lo hay. Adicionalmente, vemos estas ramitas acá, entonces resulta que cada una de esas neuronas tiene como una rama recurrente que vuelve al soma, eso hace una sinapsis con unas interneuronas inhibitorias que son las células de Renzo, entonces todo esto hace que el potencial se genere o no se genere. Entonces, bueno, vamos a mirar acá en esta imagen lo que ocurre. Supongamos que vamos a hacer la onda F, el estímulo supramáximo llega acá al cono axonal que está en su potencial de reposo, entonces ese potencial va a entrar y se va a dirigir al soma de la célula y se va a dirigir pues a las dendritas, ¿cierto? Una vez que ya el potencial está en las dendritas, el cono axonal, cuando es en la parte distal, ya el cono axonal salió de su periodo refractario. Entonces, como acá hay tantos iones de sodio, esto me va a generar como una corriente local que va a despolarizar nuevamente el cono axonal y va a permitir que se propague ese potencial. Y es lo que vamos a conocer como la onda F. Bueno, entonces, pues hay que tener en cuenta que hay muchos factores pues que pueden afectar esta respuesta y que el sistema nervioso está organizado para que esto ocurra de una manera adecuada. Entonces, siempre va a haber una preferencia, una predilección por las neuronas motoras más grandes para generar esta respuesta. ¿Por qué? Porque esas neuronas motoras más grandes, como son más rápidas, tienen mayor probabilidad de activar esas células de Renzo, que son las interneuronas inhibitorias, y esas células de Renzo lo que van a hacer es inhibir las neuronas motoras más pequeñas, y esto va a hacer que siempre las neuronas motoras es como que ganen en este aspecto. Y adicionalmente, recordemos que pues el principio de Henneman, que habla como del orden en que se van activando las motoneuronas para que todo esto sea organizado, entonces juega un papel muy importante también en la inhibición. ¿Por qué? Porque esas neuronas colaterales las motoneuronas pequeñas tienen unas colaterales en el 70-80%, pero ese 30% no va a estar inhibido. Pero resulta que si ese umbral se reduce, lo que va a ocurrir es que esas neuronas motoras pequeñas se van a despolarizar con más rapidez, pero no van a estar como en ese rango de 2 a 1 con el cono axonal, entonces se va a generar igual como se genera en las dendritas
un circuito de corriente local, pero eso no va a tener como la posibilidad de excitar y de despolarizar el cono axonal, entonces no se va a generar también el potencial. Entonces, bueno, ya que conocemos cómo es la fisiopatología de esta respuesta, vamos a analizar cómo se debe hacer el estímulo. Entonces, los principios técnicos que se deben tener en cuenta, el primero es que el amplificador debe estar más o menos en 100 a 200 microvoltios, porque como la respuesta F es tan pequeña, necesitamos pues como verlo en una mayor dimensión. Adicionalmente, la velocidad de barrido también se debe aumentar de 5 milisegundos por división para extremidades superiores y 10 milisegundos por división para extremidades inferiores. Yo lo entiendo como que, digamos que yo quiero tomar una foto de dos montañas que pues son grandes, entonces si yo me acerco mucho, solo voy a ver una montaña, pero si me alejo, voy a poder ver las dos montañas, entonces esto es más o menos lo que se hace con la velocidad de barrido. Siempre el estímulo debe ser supramáximo, más o menos el 25% de la corriente con la que se obtuvo el potencial de acción muscular compuesto. La tasa de estímulo óptima debe ser más o menos de 1 Hz y no es necesario ubicar el cato. Muchos libros y muchas referencias de la literatura dicen pues que se debe como cambiar la posición del cato para evitar un bloqueo anódico, pero esto solo ha sido probado en animales y realmente pues no hay ningún problema en hacerlo. Entonces, el parámetro básico que vamos a utilizar para medir esta onda F va a ser la latencia, pero como vamos a ver va a tener una gran variabilidad en cuanto a la amplitud, la duración, entonces se han utilizado como variantes de esa latencia, que son las latencias medias, los rangos de latencia, las velocidades de conducción y relaciones de latencia que ya se las voy a mostrar más adelante. ¿Cuál es el número de estímulos ideal que se deben realizar para obtener como resultado? Estudios previos dicen, no, si usted quiere obtener una respuesta confiable, entonces la idea es hacer 200 estímulos. Pero otros dicen, no, espere, eso depende de lo que usted quiera buscar y el parámetro que necesite. Entonces, si es la latencia mínima o la máxima, entre 10 y 16 estímulos está bien. Pero ya si usted quiere conocer cómo es la cronoexpresión de la respuesta F, lo mejor es hacer más o menos entre 16 y 50. Ya si lo que se están buscando son latencias, amplitud y persistencia, si usted compara 10 ondas F con 50 ondas F, realmente no hay una diferencia pues como muy grande, entonces con 10 ondas F estaría bien. Y finalmente, un consenso clínico de la literatura considera que al analizar mínimo 7 ondas F que correspondan a 10 a 20 estímulos es suficiente, es como el paciente debe recibir más estímulos para obtener pues como los resultados. Pero resulta que finalmente, después de hacer todo concienzudamente y pues como teniendo en cuenta los factores técnicos, ese estímulo no aparece, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces lo primero es verificar que el estímulo sí sea supramáximo. Se pueden hacer unas maniobras como para excitar un poquito las motoneuronas de la médula espinal, o por decirlo así, como cebarlas, y para esto se le puede pedir al paciente que haga una contracción del músculo que se esté evaluando, o las maniobras de Henderson, que puede ser como decirle que apriete los dientes o que haga un puño con las manos y pues como que haga fuerza opuesta. Se debe tener muy presente que esta maniobra no se hace a menos de que la respuesta no se encuentre, porque si se hace y no es necesario hacerlo, esto puede disminuir la probabilidad de obtener la respuesta C. Lo segundo es que si uno hace un estímulo supramáximo y las ondas F, en lugar de aumentar, empiezan como a reducirse, esto puede indicar patología, y en nervios en que la amplitud está reducida no se deberían obtener respuestas, y de hecho si una amplitud baja es en este contexto, este resultado no tiene pues como ninguna validez. Los montajes, pues realmente uno podría hacer un estímulo de onda F en cualquier nervio, a cualquier nivel, y se podrían obtener. El problema es que para lograrlo se necesita unas técnicas de colisión pues que en el medio no se hacen. Pero es importante saber que se pueden hacer si conocemos pues como la forma de hacer esa técnica de colisión, y el problema es que pues si se hace sobrepone la onda M con la onda F, entonces no vamos a poder ver estas dos respuestas, y la idea es hacer una respuesta que sea lo más distal posible. Entonces por eso pues le traigo como los montajes de los músculos que se hacen usualmente. Entonces en el mediano es el mismo montaje del mediano motor, captando en el abductor corto del pulgar,
Esta es la referencia de Busch-Bacher. Para el nervio mediano ellos analizaron 195 pacientes, analizaron la latencia mínima teniendo en cuenta el rango de edad y la talla de los pacientes. En general, pues uno debería mirar según la talla y la edad cuánto debería ser la latencia mínima de cada paciente, pero se podría decir pues como a grandes rasgos que una latencia mínima de 31.6 está bien. Y cuando comparamos una latencia del lado contra el otro lado, pues derecho e izquierdo, una diferencia hasta 2.2 milisegundos. Para el lunar, ellos analizaron 193 pacientes, también teniendo en cuenta el rango de edad y la talla. En general, pues se acepta que la latencia mínima sea de 31.5 y la diferencia de lado a lado de 2.5 milisegundos. Con el peroneal y con el tibial utilizaron 180 pacientes, igualmente con la latencia mínima, y en este caso utilizaron 61.2 de latencia mínima y diferencia de lado a lado 5.1, mientras que para el tibial 61.4 y una diferencia de latencia de lado a lado de 5.7 milisegundos. Los valores de referencia, pues hay muchos, y como vamos a ver pues más adelante, tienen diferencias importantes. Yo resalté acá como parte más distal. Esa es una tabla que uno encuentra tanto en Dumitru como en el libro de O, más o menos 2,3, para el lunar 30.5 más o menos 3, peroneal 5.3 más o menos 4.7 y el tibial 52.3 más o menos 4.3. Esta es otra tabla que proporciona el libro de pues como con desviaciones estándar aplicando esta fórmula para nervio mediano y para nervio ulnar, pero finalmente pues lo resumen en esta tabla y estas son como las latencias correspondientes de cada uno de las ondas H. Y esa es una tabla que salió en el 2014 de Kimura. Entonces ellos también acá tienen su latencia mínima para el mediano de 31, ulnar de 32, peroneal 56 y tibial 58. Entonces lo que yo hice fue como en esta tablita comparar estos resultados. Entonces, pues realmente hay diferencias de hasta 5 milisegundos en el mediano, en el lunar, en el peroneal, también de 5 milisegundos. Acá entonces, pero los que más, digamos, se parecen y tienen correlación y que tienen en cuenta como la talla del paciente y la edad, que es lo ideal, es la referencia de Busch-Bacher y la referencia de Kimura. Digamos, acá hay una diferencia casi pues que 10, que sí es pues bastante diferente. Entonces, bueno, cuando ya hacen todo el estímulo, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Al preguntarle pues como a los profes y en los sitios de práctica que he estado, lo que más se utiliza es la latencia mínima. Pero pues la idea es como conocer todos los parámetros. Entonces, digamos en esta tabla. Entonces en esta tabla lo que están haciendo es una captación pues están haciendo una respuesta al mediano. Acá es una captación distal en la muñeca y acá es una captación en el codo. Entonces cuando hay una captación más proximal, la latencia de la onda F va a disminuir, casi que, como vemos acá, podría, si está más cortica, sobreponerse con la M, mientras que cuando se hace distal, pues la latencia aumenta. Entonces, esto nos indica que las latencias están relacionadas con la altura y con la longitud de la extremidad y que van a tener una correlación mínima, pero importante, con la edad y con el género. Para la latencia más corta se recomienda pues que por lo menos se evalúen 10 respuestas F y se considera que un criterio como más sensible que simplemente la latencia más corta es mirar la diferencia pues entre los dos lados. Entonces, ¿a qué se refiere esa latencia mínima? Es la conducción de fibras más rápida. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica sería acá, es como la latencia que aparece más rápido se va a correlacionar con la edad y la altura. De hecho, la altura puede explicar más o menos el 50% de la variabilidad en esta respuesta. Y la facilitación y las maniobras pues, de las que mencionaba anteriormente tienen una disminución pequeña, pero estadísticamente significativa en esta respuesta. La diferencia de lado a lado va a ser 2 milisegundos para las manos, 3 milisegundos que encontramos acá. Lo que se acepta es 31 milisegundos para manos, 37 milisegundos para la pantorrilla y para la parte más distal, que serían los pies, entonces 60 milisegundos.
La latencia media es una medida pues como clínicamente más confiable y que nos va a dar una mayor precisión clínica, es mucho más reproducible y digamos que es un poquito mejor porque es como tener en cuenta todas las respuestas. Para hacerlo deberíamos tener en cuenta por lo menos 7 latencias, se va a relacionar al igual que la latencia mínima con la estatura y con la edad y cuando comparamos pues como estos 3 parámetros que les he mencionado, latencia mínima, latencia máxima y latencia media, van a tener una buena correlación y la diferencia pues va a ser muy parecida a la latencia mínima, menos de 2 milisegundos en las manos y menos de 4 milisegundos en los pies. Entonces, bueno, resulta que ya tenemos la onda F y uno podría, pues teniendo en cuenta la latencia del potencial de acción muscular compuesto y la latencia de la onda F, definir cuál es el tiempo de conducción. Entonces, esto se utiliza restando la latencia del potencial distal a la M y 1 milisegundo sobre 2. Ese 1 milisegundo es como digamos, un número arbitrario teniendo en cuenta como el tiempo de conducción hasta la médula, pero hay que tener en cuenta que esto no se ha medido, no se ha documentado, entonces podría ser un factor de confusión. Además, pues muchos autores consideran que una pequeña lesión que se genere en la lesión proximal de la médula, pues como al retornar y hacer como todo ese viaje, puede haber una dilución hasta la muñeca, entonces esa alteración podría no verse. La cronodispersión es lo que nos habla pues como de la diferencia de latencias, restando la latencia máxima sobre la latencia mínima, nos habla más como de una dispersión, qué tan dispersa es esa respuesta, y hay un valor pues como para cada músculo estudiado, entonces para el abductor corto va a ser más o menos 3.6, el abductor del mínimo 3.3, el extensor corto 6.4 y el sólido 2.8, pues con su respectiva desviación estándar. Eso puede variar por cambios fisiológicos o por cambios patológicos. Fisiológicos, entonces hay que tener en cuenta la longitud del axón, las velocidades de conducción, la velocidad de conducción muscular, y en los patológicos puede cambiar por desmielinización, porque recordemos que es una medida de, pues como dispersión temporal, y por el número de unidades motoras. La persistencia, entonces, nos va a decir de cuántos estímulos pues, que le damos al paciente, cuántas respuestas F se obtiene. Entonces, digamos que en términos generales debería ser entre 80 y 100%, pero siempre debería ser mayor del 50%. La idea, pues, como es definirlo según el músculo que estemos estudiando. Entonces, el mediano mínimamente debería tener el 60% de persistencia, el lunar 70%, el peroneal, pues sí tiene una persistencia muy bajita, que puede ser incluso de un 17%, y el tibial se considera que casi todas las veces debería ser un 100%. ¿Qué puede afectar este parámetro? Primero, pues el músculo, como vemos acá, varía, la excitabilidad de la neurona motora, y pues como las lesiones que lo afectan son lesiones desmielinizantes, daño axonal y también las unidades motoras. Bueno, y ya la duración no tiene pues como tanta relación con la edad y con el sexo, se va a afectar por el número de unidades motoras, y también es una medida de conducción, porque entonces si yo estoy mirando unas neuronas que transmiten pues como más lento, otras más rápido, entonces va a hacer que la duración sea diferente. Cuando hay pues como una alteración en la duración, realmente pues es difícil como interpretar estas anomalías, pero se tiene pues como en cuenta, según el nervio estudiado, el mediano debe ser 7,2 a 11,8 milisegundos, el lunar 6,5 a 13, el tibial de 14 a 15 más o menos. La amplitud, entonces, también es una medida muy importante. Los valores medios aceptados por lo general son de 100 a 700 microvoltios. Es una medida de excitabilidad de las neuronas motoras y también se va a correlacionar con la duración. Cuando hacemos pues como la relación de amplitudes FM, lo hacemos para mirar cuál es como la reserva de neuronas motoras que se pueden activar. Los factores patológicos que me afectan esa respuesta, entonces van a ser la espasticidad, las ondas gigantes, pues que se las mostraré más adelante, y el daño axonal. Y los fisiológicos, pues es tener en cuenta que la amplitud de la onda F va a ser más o menos entre el 3 al 5% de la onda M. También se va a ver afectada por las maniobras de facilitación y la contracción del músculo. Las ondas F gigantes son
pues una medida que a partir de la amplitud, entonces se define que para las extremidades superiores son mayor de 2 desviaciones estándar, para los miembros inferiores mayor de 1 milivoltio, y para, perdón, superiores 1 milivoltio, inferiores 1,8 milivoltios, pero como teniendo en cuenta cada parámetro mayor de 2 desviaciones estándar, ya se consideran ondas F gigantes. Se ven principalmente en enfermedades motoneuronales porque se considera que hay un aumento de la excitabilidad segmentaria que me va a dar pues un aumento de esa onda F y que el periodo refractario del cono axonal va a estar alterado o disminuido. La taquidispersión es otra medida muy importante que se refiere como la distribución de las velocidades de conducción de las ondas F. Es importante porque me permite como comparar pacientes con diferente altura, porque como vemos la onda F puede pues alterarse por la altura, y también me va a ayudar como a definir la velocidad de conducción de diferentes fibras motoras. El problema pues es que se necesitan mucho estudio, muchos estímulos, los recomendados son como 50 y rara vez pues se utiliza como con fines clínicos. La velocidad de conducción entonces pues es una medida que digamos tiene unas teorías para utilizarse. Entonces ellos dicen, bueno, resulta que la onda F más corta es la que me va a definir el potencial de acción de la muscular compuesta. Y entonces, cuando yo tengo eso, voy a poder como tener una medición precisa de cómo se conducen los impulsos que generan esa onda F. Entonces, para medir el nervio tibial o digamos como punto de referencia de extremidades inferiores, se debe hacer un estímulo, pues uno mira como dónde se hace el estímulo, ¿cierto? Y mide hasta la apófisis espinosa T12, pasando por el trocánter mayor, y eso probablemente se va pues como a aproximar a la longitud real del nervio. ¿Por qué se utiliza? Porque resulta que como comparando y haciendo esta medición que les acabo de mencionar, teniendo en cuenta una medición en la rodilla y en el tobillo con el nervio peroneal, tanto en el extensor corto, se encontró pues como esta diferencia que digamos tiene una correlación en la distancia. Y para la velocidad de conducción en miembros inferiores, entonces se utiliza la distancia desde el punto que se está estimulando, ya sea en el ulnar o en el mediano, hasta la apófisis espinosa C7 con el brazo en abducción de 90 grados. Y esta es como la formulita. Entonces, la distancia, ya sea T12 o C7 en milímetros por 2 sobre la latencia de la onda F menos la latencia del potencial de acción muscular compuesto y menos 1 milisegundo. Otra de las, pues como de los parámetros o de las ondas F que se pueden encontrar son las ondas F repetidoras, que lo que indican es una neurona motora pues, que se está como descargando selectivamente y se caracterizan porque son unas ondas que van a ser idénticas en latencia y en forma. La latencia puede tener una variación como de 0,01 milisegundo, que es algo muy, muy pequeño. Se van a repetir 2 o más 3 veces, corresponden más o menos al 1 al 5% de las ondas F, y pueden variar dependiendo del paciente o dependiendo del músculo, encontrando que en el abductor corto se pueden encontrar en el 80%, pero en las patologías, entonces lo vamos a encontrar en patologías que generen daño axonal, como se los voy a mostrar en este caso clínico que me facilitó el doctor Salinas. Entonces, este caso clínico se trata de un paciente masculino de 75 años que consultó por cuadro de 3 años de dolor en el tobillo izquierdo que se irradiaba al pie y sensación de hormigueo en la planta del pie derecho. Al examen físico no se encontró ninguna alteración, la fuerza y los reflejos fueron normales y el TINEL fue negativo en el tarso. Se le realizaron estos estudios sensitivos, entonces se le hizo un peroneal superficial izquierdo, un sural derecho y un sural izquierdo, todos a 14 centímetros con amplitud y latencias normales. Los estudios motores que se le realizaron fueron un plantar motor lateral izquierdo y un tibial motor izquierdo, que también tuvieron latencias, velocidades y amplitudes normales. Los estudios mixtos que se le realizaron fueron un plantar medial derecho y un plantar medial izquierdo, en los que se encontró una caída de la amplitud en los dos nervios. Y se le hicieron estas respuestas F. Entonces, en las respuestas F, del lado derecho, pues tenían una persistencia normal, una latencia normal, pero encontró pues estas ondas F repetidas
que pues como vemos acá son muy parecidas, y lo que les mencionaba pues que la latencia no tiene casi variabilidad, mientras que las del lado derecho pues eran ondas F que vemos pues que son muy diferentes en su morfología, pero también pues tenían una latencia y una persistencia normales. Esta es una foto pues que él me facilitó como para ver mejor esta respuesta, y es muy bonito porque se ve pues que es muy diferente una onda F repetidora de una onda F, digamos, lo normal. A la electromiografía solo se encontraron fibrilaciones y agudos positivos en el gastrocnemio medial del lado izquierdo. Este estudio fue reportado de la siguiente manera. Entonces dice así: las conducciones mixtas de los nervios plantares internos tienen latencias normales pero amplitud baja. Las conducciones sensitivas y motoras son normales. Las ondas F del tibial izquierdo tienen latencia y persistencia normal, pero se observan básicamente ondas repetidas. Hay signos de denervación en el gemelo interno izquierdo. Y se concluyó como una polineuropatía axonal incipiente y una radiculopatía S1 izquierda, haciendo la claridad que es un hallazgo que el doctor sugiere correlacionar con imágenes. Debe tenerse presente que cuando el ganglio de la raíz dorsal es intraforaminal, se puede lesionar cuando se afecta la raíz, y esto podría explicar también la baja amplitud de las respuestas de los plantares internos. Entonces, bueno, después como de mirar todos estos parámetros y este caso clínico, hay que tener en cuenta que las respuestas F recorren todo el nervio, entonces se pueden ver afectados tanto por una neuropatía del mediano de la muñeca o por cualquier neuropatía por atrapamiento que sea distal. Se pueden ver afectados en polineuropatía. Las respuestas F van a ser más cortas en los brazos que en las piernas, y los pacientes más altos van a tener unas respuestas F prolongadas, más prolongadas que los pacientes bajos. Por eso es muy importante que las tablas y los valores de referencia que utilicemos sean según la altura del paciente. Entonces, todo eso para decirles que antes de interpretar que una alteración de la onda F sea indicativa de una lesión proximal, se debe tener en cuenta cuál es la latencia motora distal, cuál es la velocidad de conducción y cuál es la altura del paciente. Aparte pues de todos estos parámetros, hay que tener en cuenta cuáles son las modificaciones fisiológicas de las ondas F. Muy importante pues tener en cuenta el envejecimiento. Los parámetros que se afectan van a ser la velocidad de conducción, la taquidispersión puede disminuir, y cuando hay disminución de las unidades motoras tenares asociadas al envejecimiento, eso se correlaciona con la conducción máxima de las ondas F, que recordemos pues que hablan como de la conducción más lenta. El sueño también afecta las ondas F, los movimientos rápidos de los ojos también durante la tonía del sueño. También se va a afectar la relación FM, la duración y la frecuencia. Cuando un paciente, digamos, tiene como dificultades para dormir o no pudo conciliar el sueño y va a un estudio electrodiagnóstico, esto no va a afectar pues la respuesta. Y ya, pues como para hablar de la utilidad clínica, voy a mencionar estas patologías. Voy a hablarles de la polineuropatía axonal desmielinizante, tanto aguda como crónica, las polineuropatías hereditarias, mencionar pues algo como de mononeuropatía plexopatía, qué hallazgos vamos a encontrar en la enfermedad motoneuronal, y finalmente hablarles pues de la radiculopatía. Entonces, las polineuropatías desmielinizantes se van a caracterizar porque en la etapa inicial las lesiones van a ser proximales principalmente. Y los criterios electrodiagnósticos de estas neuropatías incluyen las ondas F. Entonces, lo mencionan de esta manera: las ondas F pueden estar ausentes o pueden tener una prolongación de la latencia mínima. Entonces, si esta prolongación de la latencia mínima siempre va a tener en cuenta el potencial de acción muscular compuesto. Entonces, se considera que una polineuropatía está en un rango desmielinizante cuando esa latencia está mayor del 120% del límite superior de la normalidad, siempre y cuando el potencial de acción muscular compuesto sea mayor del 80% del límite inferior, o sea, pues que esté caída su amplitud, y ya cuando la latencia está mayor del 180% es cuando el potencial de acción esté menos del 80% del límite inferior de lo normal. Entonces, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, pues que el modelo más representativo es el Guillain-Barré. Entonces, en la etapa inicial uno puede encontrar
unas ondas F que están ausentes a pesar de que el paciente, y unas respuestas distales totalmente normales a pesar de que el paciente pues tiene una clínica de debilidad importante. Entonces por eso van a ser un parámetro, una respuesta en el electrodiagnóstico que van a ser muy importante en este tipo de enfermedad. En la fase de recuperación, entonces ya las latencias van a estar prolongadas y se va a ver cronodispersión, probablemente porque ese segmento que se desmielinizó y que me habla de un bloqueo, se está empezando a remielinizar, entonces por eso ya las latencias se ven prolongadas y se ve más cronodispersión. Si resulta que en el estudio del electrodiagnóstico la onda F está presente, pero pues se ven alteraciones que podrían ser desde un aumento de la latencia mínima, la latencia media y la cronodispersión, la duración media puede aumentar o disminuir y la persistencia, la amplitud media y máxima van a ser menores que lo usual. ¿Qué es pues como que lo que más se encuentra en estas patologías? Es que la latencia va a estar más prolongada más o menos a las 3 a 5 semanas después de que se inicia la enfermedad y que, digamos, el paciente tiene una onda F ausente. Cuando se hace pues como un estudio de pronóstico o un estudio de seguimiento en estos pacientes, esto no se ha correlacionado con el resultado clínico, o sea, no se podría decir que si tiene una onda F ausente le va a ir peor, no va a caminar, no tiene pues como correlación con el desenlace clínico. La neuropatía, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, pues tiene realmente como unos hallazgos muy parecidos. La única diferencia importante es que va a afectar mucho más la relación FN y la cronodispersión, por lo cual debemos estar muy atentos a este parámetro. Una diferencia pues con las neuropatías desmielinizantes agudas y las neuropatías sensitivomotoras hereditarias es que las velocidades proximales y distales van a disminuir pues como de una forma más uniforme y en las mismas proporciones tanto proximal como distal. Pero lo importante es que pues como que la gravedad de la enfermedad va a estar muy determinada por esas velocidades reducidas en las respuestas y cuando la enfermedad está pues como leve o está empezando, la respuesta proximal va a ser pues va a ser inferior a lo normal de lo que se encuentra. Y va a haber mayor frecuencia de alteraciones en la latencia que en los otros parámetros como persistencia, dispersión, cronodispersión. Las neuropatías axonales pues realmente son principalmente dependientes de longitud, entonces los hallazgos que se van a encontrar la mayoría de las veces van a ser distales. Para esto pues los estudios convencionales son muy útiles, pero resulta que algunos autores demostraron que los parámetros de las ondas F son los primeros que se alteran cuando inicia la polineuropatía. Y esto es muy importante en la neuropatía diabética, donde las ondas F, pues que como vimos en una medida que son reproducibles, confiables clínicamente, son las primeras que se alteran. Entonces, pues acá hay muchos autores como que no se han podido poner de acuerdo como en qué es lo primero que se altera. Entonces unos dicen, no, lo primero que se va a alterar es la taquidispersión, luego la duración de la onda F, luego la cronodispersión, y finalmente lo último que se va a afectar es el aumento de la latencia. Y otros dicen, no, a mí me parece que lo primero que, pues no me parece, sino como lo que he visto o lo que han estudiado es que lo primero que se altera es la latencia máxima, luego la latencia media, luego la latencia mínima y la cronodispersión. Pero pues sí es muy claro que la relación FM va a ser mucho menor en diabéticos que en pacientes con otras neuropatías, entonces es un parámetro que se debe tener en cuenta. Entonces, la onda F media y la relación FM, todo esto pues es como para tener en cuenta que se puede alterar y que podría pues uno sobreponer al otro. Y en las polineuropatías axonales crónicas, entonces, pues aparte de la diabética, que es la más frecuente, entonces está la neuropatía urémica, que la onda F es importante porque se va a alterar primero que el reflejo H, eso se debe tener en cuenta, y la cronodispersión va a aumentar con más frecuencia. De hecho, ellos refieren que cuando los pacientes empiezan con síntomas y no hay pues como hallazgos en los estudios de electrodiagnóstico, la onda F pues es uno de los primeros parámetros que se altera. La neuropatía inducida por talidomida, entonces lo que se va a ver es que la latencia de la onda F y la cronodispersión van a aumentar antes de que se alteren pues la amplitud y de los potenciales sensitivos. Entonces, en las polineuropatías axonales, pues así como grande, la onda F es más sensible que las velocidades de conducción en casos leves y fases iniciales. Entonces ya pues en las polineuropatías
son axonales agudas de los estímulos motores sensitivos, en términos generales normales, al igual que las latencias, e inicialmente la onda F mínima puede estar normal, pero también se puede encontrar que la onda F esté ausente en fase temprana y que más o menos a los 5 a 7 días los pacientes tengan como una recuperación de esa respuesta. Esto se ha explicado porque puede haber una alteración temprana irreversible a nivel de los nódulos de Ranvier, pues que están como más proximales. Esto pues como se corrobora porque los pacientes que tienen Guillain-Barré pues en esta modalidad axonal, ya sea sensitivo y motora o motora, entonces, y que tienen pues anticuerpos antigangliósidos, esto se ha asociado con los resultados de electrodiagnóstico y se ha visto que los pacientes que tienen estos anticuerpos tienen ausencias de ondas F con más frecuencia de aquellos que no tienen estos anticuerpos en un pues, 31% versus un 4%. Y esto se podría explicar porque hay una fisiopatología en bloqueo de la onda F y la degeneración axonal, entonces digamos que existe pues como una relación. Entonces ya esta tablita como para resumir lo que uno puede encontrar en polineuropatías y ondas F es lo siguiente. Entonces en axonales se puede prolongar un poco pues como las latencias, aumenta la relación FM, perdón, se aumenta la relación FM y aumentan las ondas F repetidas. Esos son como los hallazgos que más se ven en las polineuropatías axonales y en la desmielinización hay una prolongación mucho mayor de las latencias, inclusive pues más del 150%, disminuye la persistencia y hay una ausencia de las ondas F con una relativa pues, preservación de las ondas M. En las mononeuropatías pues realmente no es un estudio de elección ni de entrada para hacerlos, pero pues se pueden encontrar alteraciones y es importante pues como reconocerlas. Entonces en el síndrome del túnel del carpo pues aparte de que no se pueden encontrar las ondas F, se pueden encontrar ondas F repetidoras, la cronodispersión va a ser mayor cuando las latencias están prolongadas, pero este parámetro no me va a ayudar a diferenciar si estoy ante un daño desmielinizante o un daño axonal. En cuanto a las lesiones del plexo, pues en lo que más se utiliza y hace parte pues como de los criterios diagnóstico es en el síndrome del opérculo torácico neurogénico. La idea pues para hacerlo es siempre compararlo con el lado contralateral para aumentar el rendimiento y también se pueden encontrar cambios dinámicos en la persistencia y en la latencia de la respuesta. En la enfermedad motoneuronal también se encuentran muchas alteraciones, uno puede encontrar aumento de las latencias, se puede modificar la amplitud, podemos encontrar ondas F gigantes y taquidispersión. El problema es que estas alteraciones no van a ser específicas, no van a ser constantes y van a variar dependiendo pues de la gravedad y en que se encuentre la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene mucha debilidad y mucha atrofia, la persistencia va a disminuir y las ondas F repetidoras van a aumentar. Y las ondas F gigantes, vamos a verlas más en esta enfermedad y eso se puede explicar por un aumento de tamaño de la unidad motora, también porque haya una reducción del número de unidades motoras, ya sea por reinervación o por hiperexcitabilidad. Y la radiculopatía, pues que es como uno de las patologías que ha sido más controversiales en cuanto a esta respuesta, entonces hay que tener en cuenta pues como lo que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que los axones que se afectan son los más lentos y los que sobreviven son los más rápidos, vamos a tener una latencia normal, porque la latencia que más se mide es la latencia mínima y esa es la latencia que me está hablando de las conducciones más rápidas. Lo segundo es que las raíces más afectadas cervicales van a ser C6, C7 y en miembros inferiores el E5, S1 y las ondas F que más se registran son las C8, T1 y S1, S2, entonces por eso muchas veces no se encuentra pues como la alteración. Además, por todo lo que hemos visto, las ondas F no me van a localizar la respuesta porque me hablan como de un recorrido durante todo el nervio. Entonces, pues hay muchos autores que están a favor, muchos que están en contra de utilizarla para las radiculopatías. Vamos a ver por qué sí y por qué no. Entonces, los que están a favor, pues han tenido en cuenta como estos estudios, yo les voy a mencionar algunos. Entonces, unos estudios compararon 60 nervios tibiales y 41 nervios peroneales en pacientes normales y los compararon en pacientes que tenían radiculopatía lumbosacra.
Entonces ellos encontraron que el 65% de esos pacientes tenían una onda F alterada en el peroneal y 56% en el tibial. Entonces ellos dicen que adicionalmente, pues las ondas F se pueden evocar en pacientes que no tengan reflejos aquilianos y que por lo tanto no se les pueda hacer ese reflejo H o que tengan un reflejo H ausente, entonces digamos que tienen pues como ese plus. Otro de los estudios comparó 42 pacientes con radiculopatía L5S1 versus 36 participantes que no tenían patología y encontraron que en los pacientes que tenían debilidad, esto fue comparado con aguja en electromiografía, las ondas F tuvieron la misma sensibilidad en los pacientes que tenían debilidad, pero en los pacientes pues, que no tenían debilidad, las ondas F estaban alteradas en pacientes con radiculopatía L5 en un 80% y S1 en un 67%. ¿Cuál es el tema de esto? Que todos estos parámetros controlaron la altura, la longitud de la extremidad, utilizaron varios parámetros, no solo las ondas F mínima. Entonces, pues, cuando uno extrapola como estos resultados al medio y la mayoría de las veces lo que se utiliza es la persistencia y las ondas F mínima, entonces no, pues digamos que estos resultados no se pueden extrapolar así tal cual. ¿Y por qué no? Pues entonces resulta que hay otros estudios teniendo pues como en cuenta otros parámetros y hablan de que la sensibilidad es muy baja, de un 10 a un 20%, inclusive hay un 7% de pacientes que tienen evidencia clínica y electromiográfica de radiculopatía tenían las ondas F alteradas, o sea, es un porcentaje muy bajo. Y un estudio muy grande, pues, que miraron, pues, como la radiculopatía, pacientes con la radiculopatía lumbosacra y le hicieron una revisión retrospectiva alrededor de 1000 reportes de electrodiagnóstico, encontraron que la electromiografía era anormal en el 66% de los pacientes, mientras que las ondas F anormales, como un parámetro aislado, solamente se encontró en un 0.6% de los pacientes. Y esto es un estudio, pues una revisión de radiculopatía en el 2020, que de hecho pues la presentaron hace poco en el servicio, y ellos dicen así textual, esto es un artículo de Músculo y Nervio, dicen, en radiculopatía las ondas F tienen sensibilidades y especificidades bajas y se utilizan mejor como prueba de detección en polineuropatías. Entonces ellos hacen pues como este cuadrito de las indicaciones del electrodiagnóstico y consideran que las ondas F del peroneal y del tibial tienen una evidencia pues de que sugiere una baja sensibilidad y tiene una recomendación C para su uso. Pero entonces, bueno, ¿en qué casos sí se utilizan? Primero, pues si uno no encuentra alteraciones en la electromiografía y el paciente tiene como una clínica muy sugestiva, se podría utilizar o apoyarse de este parámetro para, para llegar pues como al diagnóstico de esta enfermedad. También se podría utilizar en pacientes con areflexia aquiliana y reflejos H ausentes. Es muy importante que si se van a hacer, pues se debe estudiar la raíz correspondiente a la onda F, aunque esto pues suene muy obvio, muchos estudios concluyen que las ondas F no son tan buenas, pero pues realmente no corresponde como el nivel a la radiculopatía que se está estudiando. Y lo más importante es que pues se deben evaluar varios parámetros de las ondas F, no solo la latencia mínima, se debe normalizar siempre por altura y tener en cuenta la latencia motora distal. Aparte, pues, como de todas estas enfermedades, muchas veces los estudios se piden a pacientes con alteraciones del sistema nervioso central y también se pueden encontrar alteraciones. Entonces, en la mielopatía cervical podemos encontrar una afectación grave de las ondas F. Cuando hay una afectación grave en la mielopatía cervical, se pueden encontrar ondas F gigantes. En la lesión medular aguda cervical puede haber un 50% de pérdida completa de la onda F en los nervios mediano y cubital al inicio, pues, del trauma. Y las latencias no se van a relacionar ni con la extensión del daño, ni van a cambiar con el tiempo, ya que no se deben utilizar para pronóstico. Y en cuanto a la lesión cerebral aguda o choque medular, va a disminuir la persistencia, la amplitud y la duración. Y también se va a relacionar, pues, como la debilidad, pues todos estos parámetros, la persistencia, la amplitud y la duración, se van a relacionar con la debilidad, la disminución del tono y los reflejos miotendinosos.
Entonces ya pues como para concluir de esa revisión, hay que tener en cuenta que las ondas F son un estudio útil en polineuropatías tempranas y leves. Esto es como lo que tiene mayor evidencia y pues que se utiliza como con más frecuencia. No todas las lesiones proximales son susceptibles de estudios con ondas F. Esto pues debe como tenerse en cuenta el potencial de acción muscular compuesto y la enfermedad pues del paciente. Las radiculopatías cervicales y lumbosacras pueden registrar ondas F anormales, pero la mayoría de estos pacientes van a tener alteraciones es en la electromiografía y va a servir mucho más para localizar pues como la lesión. Las ondas F van a estar más anormales en enfermedad radicular significativa, uninivel o multinivel, porque como pues las raíces inervan varios músculos, entonces es difícil uno precisar cuando solamente se está alterando una raíz y es un daño muy mínimo. Entonces, no deberíamos concluir que una respuesta F prolongada es indicativa de radiculopatía, todo el trayecto del nervio hasta el asta anterior y pues como la respuesta ortodrómica. De la misma manera, entonces una respuesta F normal no es un argumento en contra de una radiculopatía porque puede estarlo y estar la radiculopatía y la onda F puede estar bien. Las respuestas F en general tienen una sensibilidad muy baja para detectar radiculopatía y una respuesta F prolongada no me ayuda a diferenciar si la neuropatía es proximal, si estoy hablando de una plexopatía o estoy hablando pues de una radiculopatía. Eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias.